hay alguna circunstancia que puede llamar la atención a muchos y que, pues, desde luego, siendo yo muy joven, también lo hizo conmigo. El hecho de que muchos políticos en el mundo, no solamente en nuestro país, y mucho menos en estas épocas, hayan sido médicos. Y como médicos interesados, obviamente, en el humanismo, es decir, en la persona humana, en los demás o en otra edad, como le llamaba Fromm, dedicaron parte de su vida a una actividad con características sociales de información, de acción, de actitud y de educación. Yo tengo tres libros fundamentales en mi vida. Si me hubieran preguntado, como le preguntaron al señor Peña Nieto, yo sí lo recuerdo muy bien, y uno de ellos es este libro, que se llama Tiberio, Historia de un Resentimiento, y que está escrito por el doctor Gregorio Marañón, que en su tiempo fue el mejor neuroendocrinólogo que hubo en el mundo en el siglo XX. Él es español, por las circunstancias de su tiempo. Él fue franquista, pero fue un extraordinario investigador, no solamente de la medicina, sino de la conducta humana y sobre todo de la conducta social, tomando como ejemplo sus grandes dotes de historiador, sus grandes dotes de académico, de estudioso, y desde luego plasmando sus ideas contemporáneas a su momento en la historia del mundo o la historia de los grandes personajes de la humanidad, que son un modelo a seguir porque han determinado muchas características de lo que decimos nosotros diagnósticos de personalidad en psiquiatría. Y uno de sus libros está dedicado a la historia de Tiberio, el emperador romano. Precisamente fue emperador de Roma en la época en que los romanos asesinaron al Señor Jesús. Eso dicen los que creen en esta parte de la historia, aunque evidentemente los datos no han sido más que proporcionados por los grandes historiadores de la época romana, a los que fue un asiduo lector y un extraordinario conocedor, el doctor don Gregorio Marañón. En este libro, que es la historia de Tiberio, voy a comenzar leyendo un poquito de la primera parte del capítulo segundo, que se llama Teoría del Resentimiento. Y dice entrecomillado: entre los pecados capitales no figura el resentimiento, y es el más grave de todos, más que la ira, más que la soberbia. Esto lo decía don Miguel de Unamuno, gran filósofo y político español. Y en realidad el resentimiento no es un pecado, sino una pasión de ánimo que puede conducir, es cierto, al pecado y a veces a la locura y al crimen. Es difícil definir la pasión del resentimiento. Una agresión de los otros hombres o simplemente de la vida. En esa forma imponderable y varía que solemos llamar, entre comillas, mala suerte, que produce en nosotros una reacción fugaz o duradera. Produce en nosotros una sensación de fracaso o de cualquiera de los sentimientos de inferioridad. Decimos entonces que estamos doloridos o sentidos. La maravillosa actitud del espíritu humano para eliminar los componentes desagradables de nuestra conciencia
hace que en condiciones de normalidad el dolor o el sentimiento, al cabo de algún tiempo, se desvanezca. En todo caso, si perduran, se convierten en resignada conformidad. Pero otras veces la agresión queda presa en el fondo de la conciencia. ¿Acaso inadvertida? Allí dentro incuba y fermenta su acritud. Se infiltra en todo nuestro ser y acaba siendo la rectora de nuestra conducta y de nuestras menores acciones. Este sentimiento que no se ha eliminado, sino que se ha retenido e incorporado en nuestra alma, es el resentimiento. El que una agresión afectiva produzca una pasajera reacción que llamamos sentimiento, o bien el resentimiento, no depende de la calidad de la agresión, sino de cómo es el individuo que la recibe. La misma injusticia de la vida, el mismo fracaso de una empresa, idéntico desaire de un poderoso, pueden sufrirlo varios hombres a la vez y con la misma intensidad. Pero en unos causará solo un sentimiento fugaz de depresión o de dolor. Otros quedarán resentidos para siempre. El primer problema que por lo tanto sugiere el estudio del resentimiento es saber cuáles son las almas propicias y cuáles son las inmunes a su agresión. ¿Por qué es importante esto? Porque yo acostumbro leer o escuchar, mejor dicho, casi todos los días la conferencia matutina del señor presidente de la República, pero trato de ver sobre todo los comentarios, porque el presidente, a quien yo he admirado y respetado desde hace muchísimos años, desde su primera campaña, y traté de participar de alguna forma indirecta en ella, pues es un hombre que puede ser reiterativo al mandar su mensaje político, porque verdaderamente parece que los mexicanos, en lugar de cerebro, tenemos una roca a la que hay que tratar con pico y con barretas o mecánicas o no, para abrir un pequeño huequito por ahí que entre un poco de luz en aquellos individuos que incluso siendo académicos de alto nivel, siendo universitarios con maestrías, con doctorado, siendo grandes industriales, siendo hombres con poder, siendo potentados, y mucha gente que sin serlo cree, imagina o tiene la fantasía de ser diferente y mejor que los demás, lo cual significa el clasismo y su derivación más importante, que es el racismo. Tienen todavía este sentimiento de resentimiento para un hecho que ha sido total y absolutamente confirmado desde el plano de la legitimidad, que fueron las elecciones de hace unos días que nombran presidenta de la República por primera vez a una mujer en el país. Pero con gran sorpresa de mi parte, por un extrañamiento que no logro explicar, sino como psiquiatra, no como siempre ser humano, siguen teniendo la misma actitud de odio y de resentimiento contra un hombre que lo único que ha hecho es tratar de impulsar su ideología absolutamente humanista de un componente social inobjetable, y siguen agrediendo con odio sustancial, para mí insustancial, pero un odio recalcitrante que realmente muestra la acritud. Acritud quiere decir, viene de agrio, ese humor agrio, ese humor negro, que se describe también por los griegos como melancolía. Melanos quiere decir negro y colebilis. Esa gente de bilis negra que sigue maldiciendo, odiando, denostando, criticando, insultando
con bajezas y con vilezas, de lo más bajo a un hombre que yo creo que ha dejado en la conciencia de millones de mexicanos una sensación de paz, de bienestar, y yo creo que hasta de dignidad y de honorabilidad, porque por primera vez muchos mexicanos que han pertenecido a las clases todavía desprotegidas, como si estuviéramos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y que el día de hoy se sienten partícipes con su voto, su pensamiento, su disposición de ánimo, de disfrutar un cambio real en la política social que tanto está beneficiando a las clases marginales de México. Y yo me pregunto, ¿vale la pena? Yo creo que sí, que hablemos en una serie de pequeños programas sobre cada subtítulo de este maravilloso capítulo de Historia de un Resentimiento, para que cada uno de ustedes que sigue odiando, que sigue hablando, que sigue pensando, a pesar de ser hijos de trabajadores, de obreros, de campesinos, a pesar de ser nietos de revolucionarios, nietos o bisnietos de miembros de comunidades agrarias, de comuneros, de ejidatarios, de gente que trabajó como obrera en situaciones de precariedad terribles y que ahora son beneficiarios de la política social del presidente López Obrador, y siguen odiando y siguen agrediendo, y además no tienen la mínima consideración ni respeto para los millones que no pensamos así. Yo me siento muy sorprendido porque más de la mitad de mi familia directa, de mi familia nuclear, y casi toda mi familia extendida, mi familia política, tienen esta ideología. Yo los respeto porque los quiero, porque son hombres y mujeres de bien, porque son hombres preparados, ilustrados, son excelentes hermanos, excelentes padres de familia, excelentes abuelos, amigos, etc. Bueno, yo pensaba que solamente discutían conmigo por las preferencias futbolísticas, ¿no? Y alguna otra cosa relacionada con algunas situaciones banales, ¿no? Si era mejor la Pepsi-Cola, como dice el presidente, que la Coca-Cola, o si en alguna época era mejor los Sol Lager, los Renault, pero bueno, era el punto de vista y ahí discutíamos un poquito, ¿no? Pero la verdad es que el día de hoy ese odio me lastima, me ofende, me parece muy vil, pero sobre todo me parece muy estúpido. Porque se necesita verdaderamente ser ignorante total de lo que acontece a su alrededor, queridos amigos míos, para no darse cuenta del cambio. Cuando esta candidata perdedora dice, el país se está destrozando, yo salgo a la calle, muy poco por cierto, escucho a mis pacientes, veo en las condiciones en que están mis amistades, las pocas que me quedan, porque mis amigos han fallecido, mis hermanos han muerto, mis tíos también. Realmente soy un hombre relativamente solo, pero muy cuidado y muy querido por mi familia nuclear, que somos 4 o 5 gatos. Pero verdaderamente sí me lastima. Y yo me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que el resentimiento de todos o de otros que yo he querido tanto, apreciado tanto y respeto tanto, llegue a permear también mi estado de ánimo? Al grado de que a veces, después de escucharlos, después de leerlos, después de saber cómo piensan y qué hacen, me quedo muy abatido. Me preguntan a veces, ¿por qué estás así? ¿Estás muy cansado? ¿Estás enfermo? ¿No dormiste bien? Y yo ya no encuentro qué pretendo decirles, pero es que después de leer lo que leo en el X, que antes era Twitter, a veces en el Facebook, a veces en Instagram, o a veces los comentarios que se hacen en las supuestas
redes políticas que no son supuestas, son de información, bueno, además redes sociales, en donde obviamente plataformas como YouTube, pues publicando todo, ¿verdad? Y escuchar todavía algunos comentaristas que se dicen periodistas, que se dicen investigadores de la universidad social, sentados en un escritorio, sin que hayan hecho jamás un reportaje, sin que se han dado, si ya hayan dado, como decíamos antes, un baño de pueblo, siguen opinando de acuerdo con ese gremio que han llamado correctamente algunos opinócratas. Seres humanos inútiles, pero que han vivido de escribir o de describir lo que los poderosos, los contentados y las clases que antes llamábamos altas les indican hacer para mantener la opresión en que estuvimos desde el virreinato. Yo quiero saber si esto les interesa y me lo hagan favor de saber, porque si yo, a mi edad, siendo ya una persona adulta muy mayor, con una profesión de las ciencias de la conducta, de las neurociencias, se ve afectado por lo que opinan los idiotas y los imbéciles, pues estoy pensando que yo estoy en decadencia, porque se me afecta lo que dicen, es que yo debo estar enfermo como ellos y lo que. Por eso me interesa mucho la opinión. ¿Se sienten ustedes tan mal como yo al escuchar las idioteces? Idiota significa el que no participa en las decisiones del pueblo, que me digo. Si se sienten tan mal, porque eso me consolaría un poquito. Sigo pensando que el consuelo de muchos es el consuelo de tontos. Pero ayúdenme, por favor, porque no puedo explicarles después de las últimas elecciones donde el pueblo de México votó como nunca en la vida, como nunca en la historia de México, todavía siguen criticando y odiando a un señor que lo único que ha hecho es mejorar las condiciones sociales de un pueblo donde los que predominan son los pobres entre los buenos.